Hola de nuevo a todos. En la siguiente charla hablaré de los ligamentos de la rodilla y me centraré concretamente en los ligamentos del pivote central. El esquema que seguiremos en la charla es el que sigue a continuación: una introducción, una serie de consideraciones mecánicas y anatómicas, el valor de la placa simple en las lesiones del pivote central, los patrones de edema óseo y el mecanismo lesional de las lesiones de los ligamentos de la rodilla, las lesiones del ligamento cruzado anterior y posterior, los hallazgos asociados a estas lesiones y una serie de implicaciones terapéuticas y unos mensajes para casa. Empezando por la introducción, decir que el ligamento cruzado anterior normalmente cuando se rompe de forma completa más que parcial. En este estudio de la UEFA Champions League de 78 equipos entre 2001 y 2015, vemos que hubo 157 lesiones del ligamento cruzado anterior, 140 completas y 17 parciales. Normalmente en el fútbol las lesiones se producen 20 veces más frecuentemente durante el partido que en el entrenamiento y hay pocas tasas de complicación en los futbolistas profesionales. La vuelta a la competición suele ser 6 meses al entrenamiento y 6 meses y medio a la vuelta a jugar a un partido. Por lo tanto, el fútbol mejor desde el sofá o en el estadio. Hablando del ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, los franceses han considerado al ligamento cruzado anterior la estructura fina de la rodilla. Lo comparan con Asterix, siendo el ligamento cruzado posterior Obelix, una estructura mucho más fuerte, más potente y menos importante, entre comillas, a nivel biomecánico que el ligamento cruzado anterior. Si falta Obelix, la aventura puede continuar; si falta Asterix, probablemente no llegue a buen fin. La versión española de esta similitud sería el ligamento cruzado anterior, sería Don Quijote, y Sancho Panza sería el ligamento cruzado posterior. Por lo tanto, es un concepto importante, es decir, que no existe el esguince del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es tan débil que se rompe, no se esguinza. Recordemos que es como Asterix o como el Quijote. Y otro concepto importante también es el concepto de inestabilidad. La inestabilidad es hipermovilidad, es decir, hiperlaxitud más síntomas, ¿vale? Una persona puede ser hiperlaxa, pero si no tiene síntomas, no tendrá inestabilidad. Hablaremos de una serie de consideraciones mecánicas y anatómicas. Las diferencias entre el ligamento cruzado anterior y posterior son totalmente diferentes, ¿vale? Tanto en estructura, en función, en resistencia, en frecuencia de lesiones, siendo muchísimo más frecuente la lesión del ligamento cruzado anterior, en la evolución de estas lesiones, en la altura parcial de los ligamentos y el poder curativo de ambos. El ligamento cruzado anterior, la lesión que más frecuentemente, la lesión ligamentaria en la rodilla que más frecuentemente causa inestabilidad y daño articular progresivo. Las lesiones completas, como he dicho anteriormente, son mucho más frecuentes que las parciales, que son un 12 o de un 12 al 27%. La RM es la técnica de lesión para permitir una adecuada caracterización de estas lesiones. El 70%, es decir, casi todas las lesiones del ligamento cruzado anterior será por un mecanismo sin contacto, y hay que tener en cuenta que las mujeres deportistas tienen 4 o 6 veces más incidencia de lesiones del ligamento cruzado anterior que los hombres. La anatomía: el ligamento cruzado anterior es una estructura interarticular y estasinovial y está recubierto de vaina sinovial. Es importante conocer que tiene dos bandas, una estructura en banda que tiene una banda anteromedial y una banda posterolateral, y cuando se rompe, hemos dicho que se rompe de forma completa, y si se rompe parcial es más frecuente que se rompa la banda posterolateral. Esta estructura en banda se ve muy bien en este esquema, en este vídeo del profesor Jorge Chala. Vemos cómo estas bandas se encuentran interpuestas la una a la otra y ahí tenemos la banda anteromedial y la banda posterolateral. Se encuentran y se mueven la una a la otra con los movimientos de flexoextensión de la rodilla. La banda anteromedial da más estabilidad antero-posterior y la banda posterolateral da más estabilidad rotatoria. Aquí vemos, como vemos aquí, la banda anteromedial y la banda posterolateral, y aquí sería la banda anteromedial y aquí la banda posterolateral, como se encuentran entrecruzadas entre ellas. Unas consideraciones anatómicas también importantes con respecto al ligamento cruzado anterior, es decir, la fisura intercondilia, ¿no? Pacientes que tengan el ángulo más cerrado, como en este caso, tendrán más tendencia a que se rompa el ligamento cruzado anterior que pacientes que tienen un ángulo más abierto, como sería este caso de la izquierda. Importante también con respecto a la frecuencia de rotura del ligamento cruzado anterior, que hemos dicho que es más frecuente
En mujeres también la relación de la cadera con la rodilla, el índice Q. Cuanto más abierto sea este índice Q, más probabilidad de rotura del ligamento cruzado anterior. Y también tiene relación con el genu valgo. Pacientes que tienen un genu varo, como estos dos futbolistas, que en general los futbolistas tienen tendencia al genu varo, tienen protección sobre la rotura del ligamento cruzado anterior. Futbolistas bajitos, un poquito anchos y con musculatura fuerte a nivel del muslo y un genu varo tienen protección con respecto a la rotura del ligamento cruzado anterior. Con respecto al ligamento cruzado posterior, decir que sus roturas son mucho menos frecuentes que el ligamento cruzado anterior, son el 10% de las lesiones ligamentarias en la rodilla y es muy raro encontrar una lesión aislada del ligamento cruzado posterior en la rodilla. ¿Vale? Muchas veces nos lo encontramos asociado a otras lesiones, ya sean meniscales o otros ligamentos de la rodilla. Y también es importante saber que muchos pacientes con lesiones parciales del ligamento cruzado posterior a veces están asintomáticos y la clínica es anodina. Y también es importante decir que cuando hay una rotura, ya sea completa o parcial, en el 70% de los casos veremos que hay continuidad en la fibra del ligamento cruzado posterior. Cuando se encuentra roto, normalmente veremos un ligamento agrandado o inflamado con un grosor anteroposterior mayor de 7 milímetros. El ligamento cruzado posterior también es intracapsular, pero extrasinovial, también está formado por dos bandas fibrosas y su longitud es más corta, ¿vale? Y más ancha con respecto al ligamento cruzado anterior. Recordemos que es el obélix de la rodilla. Tiene una relación con los ligamentos de Humphrey y de Risfer, que son ligamentos meniscofemorales, y en el corte sagital se le ha llamado que tiene una morfología en palo de hockey, y en el corte axial se ha comparado su morfología con un disco de hockey. Hablando del valor de la radiografía simple en las lesiones del pivote central, de las lesiones del ligamento cruzado, el primer signo del que voy a hablar es el signo del surco lateral profundo, que no es más que una fractura impactación o una fractura hundimiento del margen lateral del cóndilo femoral externo que se visualiza muy bien en los cortes, en las proyecciones sagitales de la RX de rodilla. Cuando este surco se encuentra más de 2 milímetros de profundidad y asocia derrama articular en un paciente que ha tenido un traumatismo de rodilla sin contacto, un mecanismo sin contacto, tendremos un 90% de posibilidades, o sea, casi seguro que tendremos una rotura del ligamento cruzado anterior. El mecanismo lesional es una hiperextensión y una lesión por impacto con una colisión del cóndilo femoral con el margen lateral del cóndilo femoral y el margen posterior de la meseta tibial externa. En este caso vemos la correlación de esta fractura hundimiento, esta fractura osteocondral del margen lateral del cóndilo femoral externo, ese signo del surco lateral profundo en un paciente con una rotura completa del ligamento cruzado anterior en un giro mientras jugaba al fútbol. Otro signo importante es el signo del arcuato, que es la fractura avulsión de la cabeza del peroné, que se produce por una hiperextensión en varo, y cuando veamos esta rotura avulsión es donde se inserta aquí el ligamento lateral externo bíceps femoral. Y esta lesión, en el 90% de los casos, irá asociada a una lesión del ligamento cruzado posterior. Debido a su proximidad, también se asocia a lesiones del nervio ciático oblicuo externo que pasa en continuidad con la cabeza del peroné. Y es importante valorar estas lesiones cuando hay lesiones y suturar muchas veces estas fracturas avulsiones en pacientes que asocian rotura del ligamento cruzado anterior, aunque he de decir que se asocia más frecuentemente a lesión del ligamento cruzado posterior. Aquí vemos esta rotura avulsión, este signo del arcuato, esta rotura avulsión de la cabeza del peroné, y recordar que el mecanismo lesional será una lesión por hiperextensión de rodilla con un gero varo. La otra fractura avulsión que podemos ver, el signo de la fractura de Segón, que es una fractura avulsión del margen lateral, anterolateral de la meseta tibial externa, y que cuando veamos esta fractura se asocia en el 75 o 100% de los casos a rotura completa del ligamento cruzado anterior. El mecanismo lesional será un estrés en varo con una rotación interna, a diferencia de la mayoría de las lesiones del ligamento cruzado anterior se produce con un estrés en valgo. Y esta fractura de Segón, lo que vemos en la resonancia magnética es una rotura, lo que característicamente es una rotura de este ligamento anterolateral que se describió recientemente en un paper por unos anatomistas belgas y que asocia, como he dicho anteriormente, casi siempre una rotura del ligamento cruzado anterior.
Y por último, la fractura avulsión de los ligamentos cruzados anterior, que es muy frecuente, veamos, en los niños y adolescentes jóvenes, como no están las fisis cerradas, tampoco es débil la unión de los ligamentos, al igual que ocurre con los tendones, a sus inserciones. Y por lo tanto podemos ver fracturas avulsiones de las espinas tibiales que asocian roturas del ligamento cruzado anterior. En los niños es más frecuente que se produzca en la inserción tibial y en los adultos frecuentemente en la práctica clínica vemos más fracturas avulsiones en la inserción del ligamento cruzado posterior. Por lo tanto, también es importante saber cuando damos una fractura avulsión de la inserción tibial del ligamento cruzado anterior, valorar la interposición del ligamento intermeniscal transverso anterior a este fragmento óseo o también valorar la interposición del cuerno anterior del menisco externo entre el fragmento óseo avulsionado y el hueso adyacente tibial. Aquí vemos un paciente con una fractura avulsión de la inserción distal del ligamento cruzado anterior en la tibia y vemos aquí anteriormente el ligamento intermeniscal transverso que no se interpone entre el fragmento óseo y el hueso adyacente y tampoco vemos interposición del cuerno anterior del menisco interno en este fragmento óseo. La clasificación, aquí vemos otra fractura avulsión de la inserción distal del ligamento cruzado anterior, en este caso en un adulto, que son muy raras, y existe una clasificación de estas roturas avulsiones del ligamento cruzado anterior que lo que valora es el grado de desplazamiento y el grado de fragmentación del fragmento óseo. Por lo tanto, el valor de la radiografía simple, las lesiones ligamentarias de la rodilla, sería el siguiente. Si vemos el signo del surco lateral profundo en un paciente con un mecanismo de torsión de rodilla y un derrame articular, el 90% de los casos estará asociado a una lesión del ligamento cruzado anterior. El signo del arcuato, que vemos que es una fractura avulsión de la cabeza del peroné, se asociará en el 90% de los casos con una lesión del ligamento cruzado posterior. La fractura de Segón, casi en el 100% de los casos, asociada a lesión del ligamento cruzado anterior. Y en el caso de las fracturas avulsiones del ligamento cruzado anterior, tenerlas en cuenta, sobre todo en niños, y en adultos valorar sobre todo la rotura de avulsiones del ligamento cruzado posterior. Pasaremos a valorar ahora el patrón de edema óseo y el mecanismo lesional de las lesiones del ligamento del pivote central. El mecanismo lesional de la lesión del ligamento cruzado anterior, el edema óseo característico, vemos un edema óseo en pivot shift. Este edema óseo característicamente se produce por un patrón lesional que se produce por un valgo dinámico de rodilla con una cadera en aducción y un tobillo en eversión. Con el pie nuevamente fijo en el suelo en eversión, se produce un valgo dinámico rotacional de la rodilla. Como vemos en el siguiente vídeo de esta lesión de este futbolista, vemos como el paciente tiene un valgo dinámico de rodilla con el pie, el tobillo apoyado lejano a la cadera se aproxima y se produce un mecanismo de un valgo dinámico de rodilla con una rotación interna y este es el típico mecanismo lesional de la lesión del ligamento cruzado anterior. Característicamente en resonancia magnética, ¿qué es lo que veremos? Veremos el típico patrón de edema óseo en pivot shift, que se localiza en el margen posterior de la meseta etibial externa y en el margen lateral del cóndilo femoral externo. Este edema óseo característico asocia lesión del ligamento cruzado anterior, pero cuidado porque si solo vemos edema óseo en el margen posterior de la meseta tibial externa, también tendremos que sospechar lesión del ligamento cruzado anterior. Aquí vemos un paciente con un edema óseo contusivo en el margen posterior de la meseta tibial externa y una rotura completa del ligamento cruzado anterior. El edema óseo en salpicadero de coche o dashboard edema es un edema óseo que se produce en el margen anterior de la tibia, como vemos en este caso, con un extenso edema óseo también en la parte blanda. Se produce normalmente por un golpe, se llama salpicadero de coche porque se produce cuando tenemos un accidente de coche y la rodilla choca con el salpicadero, pero también puede ocurrir con pacientes cuando se caen con la rodilla flexionada. La lesión que veremos es una lesión del ligamento cruzado posterior. Y, como decía anteriormente, también puede ocurrir, como en este caso de este futbolista, que va con la rodilla flexionada y el otro futbolista le golpea sobre la rodilla. El fémur se desplaza anteriormente con respecto a la tibia y se produce un edema óseo en el margen anterior de la tibia y una lesión del ligamento cruzado posterior. Aquí vemos el paciente que hemos referido anteriormente con un edema óseo en dashboard edema, en el salpicadero del coche, en el margen anterior de la tibia, este extenso edema de parte blanda en el margen anterior de la rodilla y esta rotura avulsión de la inserción distal de la tibia en la tibia del ligamento cruzado posterior. Aquí vemos esta rotura avulsión y este lipohemartros en la fase aguda con una rotura avulsión distal del ligamento cruzado posterior.
El edema óseo en clip es un edema óseo que característicamente veremos en el margen lateral o, más frecuentemente en la práctica clínica, en el margen posterior del cóndilo femoral externo, únicamente ahí, ¿vale? Si no lo vemos asociado en el margen posterior de la meseta tibial externa como el edema óseo en pivot shift, y que característicamente asocia, como en este caso de aquí, una lesión del ligamento lateral interno. El mecanismo lesional suele ser un genu valgo, ¿vale? Sin tener el pie fijo en el suelo normalmente. Como vemos en este vídeo, en esta lesión de Cristiano Ronaldo en la final de la Eurocopa de 2016, vemos cómo le golpean sobre la cara lateral o posterior lateral de la rodilla y se produce un valgo dinámico, un valgo de la rodilla sin tener fijo el pie en el suelo, y este es el edema óseo que veremos característicamente en el margen lateral o posterior, aquí en esta zona también, del cóndilo femoral externo, el caso hacia, como en este caso, una rotura completa del ligamento lateral interno. El otro edema óseo característico es el edema óseo característico de la luxación rotuliana, que lo veremos en el margen anterolateral del cóndilo femoral externo y en el margen inferomedial rotuliano, que asociará lesión del ligamento femorrotuliano y se verá en un paciente que se ha luxado hacia lateral la rodilla y choca el margen inferior de la rótula con el margen anterior del cóndilo femoral externo. Tendremos que ir a buscar rotura del ligamento femorropatelar. Esto es lo que ocurre, la rotura se luxa hacia afuera y hay una lesión de este ligamento, que se puede lesionar en la inserción femoral, en la inserción rotuliana o en su tercio medial. Y por último, el último edema óseo característico de los patrones de edema óseo de la rodilla sería el edema óseo en Kisi o edema óseo convexo, que sería un edema óseo que vemos en el margen anterior de la rodilla, de ambas vertientes articulares de la tibia y del fémur, y en la parte anterior. Vemos este edema óseo en el margen anterior del fémur y en el margen anterior de la tibia. En estas edema óseo veremos característicamente lesiones del ligamento cruzado anterior y más frecuentemente en el ligamento cruzado posterior. Aquí vemos el mecanismo lesional de este edema óseo en Kissing, que era una hiperextensión de rodilla, como en este caso de esta lesión de Zlatan Ibrahimovic, con una hiperextensión de la rodilla, lo veremos en la rodilla derecha, cae y hay una hiperextensión, y se produce un edema óseo en Kissing en el margen anterior de fémur y de tibia. Ahí lo veis, esta sería la lesión que característicamente asocia lesiones del pivote central, ligamento cruzado anterior y posterior, pero más frecuentemente cruzado posterior. Por lo tanto, y en resumen, aquí vemos un caso con un edema óseo en Kissing en el margen anterior de la tibia del fémur y una rotura parcial, una 15 grado 2 del ligamento cruzado posterior. Por lo tanto, y en resumen, si vemos un edema óseo en pivot shift, que característicamente será en el margen lateral del cóndilo femoral externo, el margen posterior de la meseta tibial externa, o si vemos también solo edema óseo en el margen posterior de la meseta tibial externa, estaremos ante un edema óseo en pivot shift y sospecharemos que hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Si vemos un edema óseo en el margen anterior de la tibia, también en las partes blandas, será un edema óseo en salpicadero de coche o dasforidima y sospecharemos una lesión del ligamento cruzado posterior. Si vemos un edema óseo en el margen lateral únicamente o margen posterior del cóndilo femoral externo, se llamará un edema óseo en clip y sospecharemos lesión del ligamento lateral interno. El edema óseo característico de una luxación rotuliana, que sería en el margen inferomedial de la rótula y anterolateral del cóndilo femoral externo, y buscaremos una lesión del ligamento femororotuliano. Y por último, el edema óseo en Kissing, ¿vale? Que sería el margen anterior de la tibia y del fémur, y que sospecharemos lesión del ligamento cruzado anterior y más frecuentemente lesión del ligamento cruzado posterior. Vale, valoramos ahora las lesiones del ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, empezando por las lesiones que vemos del ligamento cruzado anterior. Recuerdo aquí que es muy importante decir que no existe el esguince del ligamento cruzado anterior. Es la estructura más fina de la rodilla, el asteris o el Don Quijote de la rodilla, y no se esguinza, se rompe. Podemos tener roturas parciales o roturas completas, mucho más frecuentemente las roturas completas, y también podemos tener otro tipo de lesiones, que son las avulsiones, como hemos visto anteriormente, más frecuentemente en niños y adolescentes, y podemos tener también degeneraciones mucoides o gangliones interpuestos a la fibra del ligamento cruzado anterior. La degeneración mucoide, que se ve en el 10% de la rodilla y da este aspecto en tallo de apio del ligamento cruzado anterior, es una degeneración mucoide del ligamento. Anatómicamente, el ligamento cruzado anterior, sus fibras anteriores tienen fibras que se insertan en el cuerno anterior del menisco externo. Y cuando existe esta degeneración mucoide del ligamento, podemos también ver una degeneración en el cuerno anterior del menisco externo porque hay fibras del ligamento que se insertan en esa localización.
También frecuentemente vemos pequeños quistecitos o gangliones que se insertan, ¿vale?, en la inserción femoral y tibial en pacientes que tienen degeneración mucoidea del ligamento cruzado anterior. Otra cosa que podemos ver es el ganglión del ligamento cruzado anterior, que es un ganglión que se interpone en la fibra del ligamento cruzado anterior, muy poco frecuente, se ve en el 0,3 o 1,3% de la rodilla, de la resonancia de rodilla, es un hallazgo incidental. Hay gente que piensa que no da ningún tipo de síntomas y hay otra gente que piensa que puede dar alguna serie de síntomas no específicos como dolor, bloqueo, clics o una extensión limitada de la rodilla con los movimientos de flexo-extensión. Con respecto a las roturas parciales, decíamos que eran muy poco frecuentes, del día al 27% de las lesiones del ligamento cruzado anterior, o sea, una de cada 10 roturas será parcial. A veces dan una inestabilidad subclínica y muchas veces se pueden tratar de forma conservadora, con aumentaciones, reconstrucciones parciales, oplastias unifasciculares o tratamientos incluso biológicos. Hay dos tipos, pueden ser transversas o longitudinales y tienen más importancia biomecánica las que son transversas. Recordar que cuando se produce una rotura del ligamento parcial del ligamento cruzado anterior, normalmente se rompe más frecuentemente el haz o la banda posterolateral que la anteromedial, y recordar que la banda posterolateral da la estabilidad más rotatoria y la anteromedial da una estabilidad más anteroposterior. Para valorar esta rotura, a veces nos podemos ayudar de secuencias coronales oblicuas siguiendo la dirección del ligamento cruzado anterior. Aquí, en este caso, vemos un paciente con una contusión ósea en el margen posterior de la meseta tibial externa y una rotura del haz posterolateral. Vemos aquí que está el haz posterolateral aquí hecho un burruño, aquí roto, y el haz anteromedial íntegro. Aquí vemos con cortes sucesivos en esta secuencia coronal oblicua, vemos el haz anteromedial bien, el haz posterolateral aquí en el corte axial, ¿vale? En el corte coronal vemos cómo se encuentra aquí roto el haz posterolateral. Con respecto a los signos directos e indirectos de roturas completas del ligamento cruzado anterior, primero decir que la RESO tiene una alta sensibilidad específica para detectar estas lesiones, que es más frecuente que el ligamento cruzado anterior se produzca la rotura en el tercio medio proximal, y los signos directos que podemos valorar para las lesiones del ligamento cruzado anterior son la señal alterada intrasustancia, la discontinuidad en las fibras del mismo, un alineamiento normal, es decir, que veamos horizontalizada la fibra del ligamento cruzado anterior y la ausencia de fibra en la inserción proximal, lo que se llama la muesca vacía. Los signos indirectos que nos ayudan a valorar esta lesión del ligamento cruzado anterior completa es la contusión ósea, que hablábamos antes, el edema óseo característico, un pivot stiff, margen lateral del cóndilo femoral externo, margen posterior de la meseta tibial externa o únicamente en el margen posterior de la meseta tibial externa, en el caso de las roturas agudas, o la fractura hundimiento, la fractura osteocondral del margen lateral del cóndilo femoral externo, lo que llamábamos el signo del surco lateral profundo del cóndilo femoral externo. Y en las roturas crónicas, que no veremos estos edemas óseos, nos puede ayudar a valorar la rotura del ligamento cruzado anterior en la traslación, es decir, el desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur, que normalmente es más de 7 milímetros, la posición del cuerno anterior del menisco externo, la mejor visualización del ligamento lateral externo en los cortes coronales normales o la verticalización o el buckling del ligamento cruzado posterior. Entonces, aquí tenemos una serie de signos indirectos que nos pueden ayudar, aparte del edema óseo característico que hemos comentado. Este sería el signo de la muesca vacía. Esta sería la horizontalización de la fibra. Aquí vemos el desplazamiento anterior o pseudocíclope de las fibras del cruzado anterior, el desplazamiento anterior o cajón anterior radiológico y la verticalización. Aquí vemos la verticalización del ligamento cruzado posterior. O también podemos tener, como en este caso, de este desplazamiento anterior de fibra del ligamento cruzado anterior, el signo del tigre o del león, ¿vale? Esto simplemente es que este desplazamiento, vemos cómo se parece este desplazamiento anterior de la fibra a este león. Con respecto al ligamento cruzado posterior, recordad que es el obelis de la rodilla, menos importante biomecánicamente, más fuerte, más gordo, más corto, y en este caso sí que puede haber E15 y podemos valorar grado 1, 2 y 3. El grado 1 sería la rotura intersticial, la rotura parcial, o el edema intersustancia, perdona, la rotura parcial, el 15 grado 2, y la rotura completa, el 15 grado 3. Entonces, el 15 grado 1 sería solo el edema o el aumento de señal intersustancia del ligamento cruzado posterior, que normalmente estas pasan clínicamente, tienen una clínica anodina y una estabilidad, muy poca inestabilidad. Veremos un edema, intrasustancia, en el ligamento cruzado posterior, ¿vale? Como en este caso, en esta secuencia T1 y en esta secuencia de PFASAT. El 15 grado 2 o rotura parcial, que sí veremos
una rotura parcial, que puede ser longitudinal o transversa. En este caso, también el grado de inestabilidad es variable, aunque normalmente dan poca clínica y poca inestabilidad, como en este caso esta rotura parcial longitudinal, en este caso, y aquí vertical, ¿vale? De este 15 grado 2 de ligamento cruzado posterior, ¿vale? Aquí debemos también recordar el edema óseo en dashboard asociado a la lesión en el margen anterior de la tibia, asociado a la lesión de este ligamento cruzado posterior, esta rotura parcial. Y por último, el 15 grado 3, la rotura completa, que es una rotura completa del ligamento cruzado posterior, que dependiendo del tiempo de evolución, a veces vemos horizontalización de los extremos, ¿vale? Y puede asociarse a un pseudo cajón anterior, a un desplazamiento anterior de la tibia respecto al fémur, porque se rompe completamente el ligamento cruzado posterior. Aquí vemos un caso de una rotura completa y su evolución posterior. Esta rotura completa del ligamento cruzado posterior y este gran adelgazamiento, una rotura completa en una evolución tras un año donde prácticamente no hay ninguna fibra del ligamento cruzado posterior. Con respecto a los hallazgos asociados, recordar, asociados a la rotura del ligamento cruzado anterior, podemos ver roturas meniscales, bastante frecuentes, casi en la mitad de los casos. En la lesión aguda es más frecuente que veamos roturas del menisco externo y en la lesión crónica es más frecuente que veamos lesiones del menisco interno. Recordar tres lesiones, muy importante recordar lesiones meniscales que se asocian a lesiones del ligamento cruzado anterior y que son lesiones blinded, es decir, blinded spot de la artroscopia y tenemos que detectarla. Sería la lesión RAM, que es la lesión meniscocapsular del cuerno posterior del menisco interno, la lesión Risberg, que es la lesión meniscocapsular del cuerno posterior del menisco externo, y asociada las lesiones de la raíz, la lesión de la raíz, el cuerno posterior del menisco externo, se asocian frecuentemente a lesiones de ligamento cruzado anterior. Sobre todo, si vemos el surco lateral profundo, la fractura osteocondral del margen lateral del cóndilo femoral externo, se ve 4 o 5 o 6 veces más esta rotura de la raíz del menisco externo, que es muy importante detectarla y describirla en nuestros informes radiológicos. Es muy importante también valorar las lesiones asociadas de la esquina posterolateral, que las estructuras importantes son sobre todo el ligamento lateral externo y el tendón del bíceps distal femoral, el tendón popliteo y el ligamento popliteo fibular. Esto es muy importante describirlas y detectarlas en nuestros informes radiológicos, que se asocian frecuentemente a lesiones del ligamento cruzado anterior, y también importante describir lesiones de la esquina posteromedial, el ligamento oblicuo posterior y el tendón semimembranoso, menos frecuentemente, más frecuentemente asociadas a la esquina posterolateral y menos importantes además biomecánicamente, y también muy de moda a día de hoy, importante describir la lesión del ligamento anterolateral, que es la fractura esta de Sigón que comentábamos en los hallazgos de radiografía simple asociadas a lesiones del ligamento cruzado. Con respecto a las lesiones del ligamento cruzado posterior, recordar que son aisladas poco frecuentes, 3 de cada 10, normalmente asociadas a lesiones en el 40% del cruzado anterior, del ligamento lateral interno y del ligamento lateral externo. También asocian frecuentemente roturas de las meniscales y lesiones de la esquina posterolateral y es frecuente en menos de un 10% las fracturas, avulsiones, las contusiones óseas características asociadas, que sería el kissing edema y sobre todo el edema óseo en salpicadero de coche en el margen anterior de la tibia. Con respecto a las implicaciones terapéuticas, es decir, ¿qué quiere el cirujano ortopédico saber de nosotros en las lesiones del ligamento cruzado anterior y posterior, en las lesiones del pivote central? Sobre todo en las lesiones del ligamento cruzado anterior, que hemos dicho que son más importantes, biomecánicas y más frecuentes. Pues el doctor Leyes, que es un cirujano ortopédico muy importante en España, en el último congreso de la SERME de febrero de Cádiz 2023, decía que lo que él considera importante con respecto a las lesiones del ligamento cruzado anterior son las siguientes cosas. Primero, decir si la rotura es parcial o completa. Y aquí en este caso recordar que la rotura completa es mucho más frecuente que la rotura parcial. Y si se rompe parcial es más frecuente que se rompa el haz posterolateral, ¿vale? 9 de cada 10 roturas del ligamento cruzado anterior será completa. También decía que era importante saber si el ligamento era competente o incompetente. Esto realmente es un concepto más artroscópico que porque por resonancia magnética es una prueba al final estática, ¿vale? Que si pudiéramos hacer, en algún caso podemos hacer resonancias dinámicas, pues sí podemos valorar la competencia o la incompetencia de este ligamento. Con respecto a la calidad del tejido ligamentario, esto realmente también a veces es difícil valorar en resonancia magnética, ¿no? Es verdad que a veces vemos ese desflecamiento de la fibra y sí podemos describirlo en informes radiológicos. Yo creo que tanto en el concepto de competencia o incompetencia con respecto y también en la calidad del tejido, una de las cosas que sí podemos decir es si el ligamento conserva su estructura vertical o si las fibras están desplazadas anteriormente o se encuentran horizontalizadas, ¿vale?
Luego, muy importante, y sí que tenemos un papel importante en la resonancia magnética, las lesiones meniscales blinded, recordar las lesiones en rampa, cuerno posterior del menisco interno, wrist rib, cuerno posterior del menisco externo, y la lesión de la rampa, que con respecto a la lesión del ligamento cruzado anterior se asocia a la lesión de la rampa, sobre todo del menisco, de la raíz del menisco externo. Y también muy importante escribir en nuestros informes las lesiones asociadas de la esquina posterolateral. ¿Vale? Por lo tanto, ya para terminar, los mensajes para casa. Recordar que el ligamento cruzado anterior es el ligamento fino de la rodilla, el asterix de nuestra rodilla o nuestro Don Quijote. El ligamento cruzado posterior es el obélix. Mucho más importante biomecánicamente y más frecuente la lesión del ligamento cruzado anterior. Recordar que no existe el E15 del ligamento cruzado anterior, que se rompe o no se rompe, parcial o completo, y hay otras lesiones como he descrito previamente. Recordar los signos radiológicos que se asocian a lesiones del ligamento cruzados, el signo del surco lateral profundo, que en un contexto de un traumatismo sin contacto asociado a derrame articular, en el 90% de los casos veremos una lesión del ligamento cruzado anterior, el signo del arcuato, que es la rotura-avulsión de la cabeza del peroné, que se asocia a lesión del ligamento cruzado posterior, la fractura de Segón, que es la rotura-avulsión del ligamento anterolateral, que se asocia casi en el 100% de los casos a lesión del ligamento cruzado anterior, y recordar las fracturas avulsiones frecuentes en los niños y adolescentes con las fracturas de las espinas tibiales. Más frecuente la fractura avulsión en el ligamento cruzado posterior en los adultos. Recordar también los patrones de edema óseo y los mecanismos lesionales de las lesiones del ligamento de la rodilla, el edema óseo pivot margen lateral del cóndilo femoral externo, margen posterior de la meseta tibial externa, asociado a lesión del ligamento cruzado anterior, ¿vale? También si vemos solo edema óseo en el margen posterior de la meseta tibial externa, valoraremos la lesión del ligamento cruzado anterior. El edema óseo en salpicadero de coche en el margen anterior de la tibia asociado a la lesión del ligamento cruzado posterior. El edema óseo contusivo en el margen lateral del cóndilo femoral externo, también en el margen posterior asociado a la lesión del ligamento lateral interno. El patrón de edema óseo característico de la luxación rotuliana y la lesión del ligamento femororotuliana en el margen anterolateral del cóndilo femoral externo, en el margen inferior medial de la rótula, y el edema óseo en kissing o en beso, en el margen anterior de la tibia del fémur, que asocia a lesiones del pivote central, tanto del ligamento cruzado anterior como del ligamento cruzado posterior. Más frecuentemente, lesión del ligamento cruzado posterior. Recordar también que el ligamento cruzado anterior puede romperse también parcialmente, y si se rompe parcialmente, sobre todo afecta al haz o a la banda posterolateral. La serie de hallazgos que hemos visto asociados a las lesiones de ligamento cruzados, sobre todo las lesiones blinded, lesión en rampa, Risberg y la rotura de la raíz del menisco externo, y recordar lo que el cirujano quiere saber, ¿no? Que hemos dicho en la última diapositiva, sobre todo rotura parcial o completa, el estado de competencia e incompetencia o estado del tejido, viendo si está horizontalizado o si persiste su verticalización del ligamento cruzado o se encuentran fibras desplazadas anteriormente, las lesiones blinded y la esquina posterolateral. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o consulta me pueden encontrar en esta dirección de mail o en cualquiera de las redes sociales. Un saludo.